Muy buenas tardes a todos. Yo diría que esto es morir de éxito. Gracias, Nazaret, por estar aquí con nosotros esta tarde, para quien pido un fuerte aplauso, por lo menos para que mi intervención... Que la Diputación de Palencia haya apoyado esta presentación no hubiera sido posible, y así lo digo, sin el trabajo, la propuesta y, como siempre, su sensibilidad. Mercedes Cofreces, gracias. Voy a ser muy breve porque soy muy consciente de a quién habéis venido a escuchar. Pero no puedo por menos que decir que una vez más la Diputación y este Centro Cultural Provincial se convierte en un epicentro no solo de la cultura, sino de la reflexión, de las letras, de la palabra, probablemente de quien siempre en estos momentos de una sociedad en que escuchamos mucho ruido a diario, tiene una voz que es la que llega. No hay más que ver, no solo este auditorio, sino todas las personas, más de 100 personas que estaban fuera y que no han podido hoy entrar. Por eso seguimos apoyando actividades quizás diferentes. Lo hicimos con el apoyo a autores y otras obras el año pasado con ese programa de Varia Literaria, donde tuvimos a Pablo Dors, donde tuvimos a otros muchos escritores de historia, de otro tipo de actualidad. Pero creo que es importante que en estos momentos nuestra sociedad escuche otras voces. Es un enorme placer recibir a la escritora Nazaret Castellanos, autora de referencia en el campo de la neurociencia y de la divulgación científica, que hoy nos presenta su obra, El puente donde habitan las mariposas, biosofía de la respiración, uno de los títulos de no ficción más leídos y comentados de la actualidad. Un ensayo que ha logrado cautivar tanto al público general como al académico. Con este título tan evocador es inevitable no hacernos una pregunta. ¿Y si lo más sencillo y cotidiano, como es el acto de respirar, fuera la llave hacia una vida más consciente? Bueno, creo que ya el año pasado en estas presentaciones escuchamos no solo personas, sino autores, y dimos a conocer obras y reflexiones muy interesantes. Hoy Nazaret no va a estar sola. Mercedes Cofreces es procuradora en Cortes, gran conversadora y, como he dicho al principio, su sensibilidad y capacidad de diálogo no solo lo hace profesionalmente, sino que me consta personalmente. He tenido la ocasión de trabajar con ella, por eso lo digo, con conocimiento. Pero esta tarde vamos a viajar a páginas llenas de evidencia científica, filosofía, anécdotas propias y, sin duda, vamos a descubrir, para los que no lo conocéis ya, que creo que sois muchos, a una autora que hoy, no solo hoy, Nazaret, tu voz, estoy segura que la vamos a seguir muchos más. Así que gracias por estar aquí. Lo primero que la decía es: te tienes que comprometer a venir otro día más, porque si no, en vez de ser un éxito para nosotros, va a ser un desgaste terrible. Pero os diré que hemos elegido el sitio más grande de la Diputación en la capital, en la que vais a estar más cómodos, con una temperatura adecuada. Y sin duda, como vamos a colgar esta charla en la página web de la Diputación, que lo contéis y lo difundáis, para que por lo menos hoy no haya tantas personas que se vayan desilusionadas. Gracias a todos, buena tarde, vamos a disfrutar. Detrás de todo está todo. Es una expresión que hace tan solo unos días, la semana pasada, escuché en Tras la tormenta, un programa de Radio Nacional de España, cuyo título concreto era Cajal según Nazaret y novena meditación. Y la frase no era de don Santiago Ramón y Cajal, y tampoco era de Nazaret Castellanos. La decía Pablo Dors, al que también entrevistaban en este programa.
Buenas tardes, como ha dicho Ángeles, mi querida amiga Ángeles, mi nombre es Mercedes Cofreces, y me he permitido empezar con esta frase porque nuestro querido y común amigo Pablo Dors, autor de la misma, dice que hay una interconexión muy profunda que hace que las cosas sean como son. Hay muchas cosas, muchos factores, muchas circunstancias, hechos que han posibilitado que hoy este acto tenga lugar. Nuestra vida entera ha posibilitado que este momento, este encuentro, tenga lugar. Y sí, todo se ha conjurado para que hoy suceda esto y esté aquí nuestra querida Nazaret Castellanos. Por eso, mil gracias, Nazaret, por venir a Palencia, por estar con todos nosotros en esta pequeña y bonita ciudad. Es la primera vez que viene a Palencia. Y también en este auditorio que se nos ha quedado pequeño, este auditorio espectacular. Gracias, por supuesto, a la editorial Siruela, que han promovido esta presentación, y también a nuestros queridos amigos de la librería Ateneo, que lo han hecho posible. Gracias, Pilar, gracias, Jacobo. Aquí están. Gracias, Isabel, perdón. Gracias, Isabel. Y gracias también a los amigos del desierto, de Palencia, Lucía, y también de Castilla y León, Ana Rosa, que nos acompañan hoy y que también han puesto su granito de arena para que esto sucediera. Los Amigos del Desierto es un grupo de meditación al que yo también pertenezco y que se creó en Palencia hace ya, bueno, con la presencia de Pablo Dors en la librería Ateneo. Yo creo que así como hace 8 años. Y cómo no, por último, gracias a nuestra querida amiga y a nuestra presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, que además de concedernos el uso de este espectacular auditorio, también nos acompaña con su presencia. Muchas gracias a todos por estar aquí y también sentimos, como no, la gente que se ha quedado fuera. La verdad es que no era previsible. O sí lo era, pero no lo hemos sabido medir, por lo menos desde la parte que nos toca, como organizadores. Queridos amigos, tenemos la suerte y el placer de tener aquí a una escritora fantástica, Nazaret Castellanos, que ha elegido Palencia como primera ciudad de Castilla y León para la presentación de su último libro, El puente donde habitan las mariposas. Nazaret, una científica, una investigadora, una divulgadora científica, cuyo propósito es la interpretación humanística de la ciencia, de la neurociencia, aproximar los conocimientos científicos de la neurociencia, los resultados de tantas y tantas investigaciones relacionadas con nuestra biología cerebral y corporal a lo que nos sucede, a la experiencia corporal, también a la biología cerebral, a la experiencia vital, a la vida humana, para quizás comprendernos mejor, para aprender a cuidarnos, para intentar estar bien, para ofrecer y ofrecernos la mejor escultura posible de nosotros mismos. Bienvenida, Nazaret, tuya es la palabra y luego emprenderemos el diálogo. Muchísimas gracias. He de decir que estoy muy sorprendida, muy alegre. Cuando Siruela, la editorial, me mandó la foto del lugar donde íbamos a hablar, pensé, bueno, 10 de julio, Palencia, y dije, a lo mejor es un poco grande el sitio, pensé. Y bueno, con mucho agradecimiento he visto que pues, había una gran cola de gente que siento que no pueda estar. Así que siempre muy agradecida a vuestro cariño, Mercedes. Y bueno, feliz y volveré, lo prometo. Bueno, pues la estructura de lo que va a ser la conversación, yo voy a intentar abrir 4 ventanas y bueno, pues ya que soy la persona que tengo el placer de dialogar con ella, voy a abrir 4 ventanas de temas del libro que a mí me han hecho reflexionar. Con esas 4 ventanas voy a hacer unas preguntas, al cabo en mi reflexión le paso la palabra a ella con preguntas. Luego le dejaremos una ventana a ella para decir cosas que yo no haya dicho y que le parezcan importantes sobre su libro. Y la última ventana para preguntas será para los lectores, para el público que está aquí reunido. Con lo cual, la primera ventana, paso a ella, y se titula El nombre y nuestra identidad, interpretación neurocientífica. Porque empiezas el libro de la forma más personal que hay, creo yo, con la presentación de tu nombre, la anécdota de tu bautizo,
tu nombre completo, el porqué del mismo, las distintas versiones según el contexto, las personas. Hablamos de Pilar Nazaret Perales Castellanos, doctora Castellanos, Nazaret, Naza, Nacita. Y decidiste, queriendo llamarte a nivel divulgativo, Nazaret Castellanos. Y expresas algo en relación a todas las versiones de tu nombre. Y abro comillas. Soy todas ellas y ninguna. Y esto me interesa y me hace reflexionar. Nazaret, ¿cuál es el vínculo de una persona, de su cerebro a nivel emocional, con el nombre que le han asignado en el momento de nacer? Porque tengo el convencimiento de que el nombre va evolucionando a lo largo de nuestra vida de la misma forma que evolucionamos nosotros, que el nombre se nutre de nuestra forma de ser y de nuestra biografía. No sentimos nuestro nombre de igual forma en nuestra infancia que en nuestra adolescencia, nuestra juventud o ya en nuestra madurez. La gran tarea de la vida es saber quiénes somos y quizás eso es descubrir también el sentido de nuestro nombre. ¿Cómo decir tu nombre sin decir tu nombre? Mis preguntas son, ¿el nombre expresa nuestra identidad más profunda? ¿Qué explicación neurocientífica se puede dar a ello? Pues mira, eso es verdad que yo he tenido siempre mucho conflicto con mi nombre, porque claro, mi nombre es un tanto peculiar, Nazaret, y pues, siempre había esa pregunta, ¿pero Nazaret qué es, de chico, de chica? ¿Esto cómo se escribe? ¿Esto qué es? ¿De dónde es? ¿No? Y es verdad que me ha determinado mucho, ¿no? ese impacto de ese nombre, además con ese peso que tiene, ¿no? En Nazaret. Pero el momento clave, ¿no?, al que me refiero en el libro fue cuando yo empiezo a investigar, hacemos unos estudios y luego se publica un artículo científico. Entonces, en ese artículo científico escribe el nombre de los autores. Entonces, en aquel momento, el que era mi jefe, el primer artículo que yo hacía, que era sobre un modelo de propagación de la epilepsia, me dice mi jefe, ¿cómo vas a firmar el artículo? Entonces, yo me quedé como muy impactada. Dije, pues yo pensaba que se ponía el nombre que aparece en el DNI, ¿no? Dice, no, puedes poner lo que quieras, ¿no? Y me dice esto de, como si quieres poner Lola Flores, puedes poner lo que te dé la gana. Dije, hombre, Lola Flores no. Pero entonces de repente empecé a pensar, ¿y cómo voy a firmar? ¿No? Y entonces estaba la duda, mi duda era más bien entre, yo me llamo Nazaret Perales Castellanos. Y entonces en ese momento para mí lo que me gustó de ese momento es que la vida te va poniendo, por una parte pues tú vienes con un nombre y unos apellidos, pero hay veces que tienes opción de elegir cómo quieres orientarlos, ¿no? Ese decidir queriendo. Y entonces dije, pues un momento, voy a pensarlo. Y me fui al hall de la facultad, me senté en el suelo y dije, bueno, ¿y cómo me quiero yo llamar? Y entonces en ese momento, era pues el momento que no había teléfonos, había una cabina y entonces yo llamé a mi tío, que es Antonio Castellanos, ¿no? Y entonces le pregunto, oye, mira, que me han dado a elegir y a partir de ahora yo quiero ser Nazaret Castellanos. Y dijo, adelante, hermosa. Porque él es de La Mancha, y el hermoseja va siempre, ¿verdad? Dijo, adelante, hermosa. Y entonces, ¿qué significaba para mí? Pues para mí significaba apostar por una forma de ser. En mi familia había una gran diferencia entre la parte de mi padre y la parte de mi madre. Mi padre no es, por así decirlo, el padre más ejemplar que haya habido, ¿no? Pero mi tío es un ser extraordinario, extraordinario, ¿no? Entonces yo dije, fíjate cómo la vida siempre nos pone alrededor cosas buenas y malas, ¿no? Y había un cuento, en aquel momento yo estaba leyendo las cartas del indio Seattle, ¿no? De los indios de Norteamérica. Entonces leí un cuento justo unas semanas antes, que era una niña que está hablando con su abuelo, ¿no? Y dice, aquí en la manada de lobos tenemos muchos lobos. Hay uno que es muy agresivo y hay otro que es muy territorial, que nos defiende, dice, y pelean. ¿Cuál crees que va a ganar? Y el abuelo dice, aquel al que tú alimentes, ¿no? Entonces aquello a mí me pareció como que había momentos, yo ya tenía 18, 19 años, no me acuerdo, ¿no? Y hay un momento en el que tú puedes decidir qué hago con lo que me ha sido dado, ¿no? Y entonces para mí era qué hago yo con mis apellidos, que es algo que me ha sido dado.
Entonces, ¿dónde apuesto? ¿A cuál de los lobos alimento? Y es verdad que a partir de ahí te define mucho el nombre. Entonces, cerebralmente, por ejemplo, si pusiéramos unos electrodos en el cerebro y nos preguntan, dime cómo te llamas. Entonces, aunque no lo digas, yo digo Nazaret. Y entonces se activa una zona del cerebro que es la ínsula, que es la zona que está más involucrada en la idea de identidad, de la identidad narrativa, de ese yo narrativo que es quién soy yo, cuál es mi relato. Entonces te llegas a identificar con ese nombre, ¿no? El nombre al final es el significado, ¿no? Lo que tú quieras, involucrarte con ello, ¿no? Y luego hay otra cosa que me parecía impresionante, porque luego en esos mismos estudios, claro, todo el mundo seguro que tiene varios nombres, ¿no? Te llamas, yo me llamo Nazaret, pero es Naza, tal. Y hay muchas Nazas dentro de Naza, ¿no? Entonces lo que contaba es que yo llegaba al laboratorio y podría ser la doctora Castellanos, porque dirigía el laboratorio, la doctora Castellanos, Nacita, Naci, Nacichita, y pasaba de doctora Castellanos a Nacichi en el mismo día, ¿no? Porque a lo mejor dependiendo de con quién me tratase, ¿no? Y esa flexibilidad del nombre a mí me gusta mucho, ¿no? Porque no siempre eres tal, fulanito, ¿no? Sino si fuéramos siempre es encasillar, entonces me gusta esa flexibilidad. Pero para mí sobre todo el nombre y más que nada los apellidos están muy relacionados con la decisión, con aquello que quieres ser, ¿no? Aquello que quieres desarrollar en ti mismo. Muy bien. Pasamos a la siguiente ventana. La siguiente ventana creo que es muy importante porque es humanismo y ciencia. Y decidiste queriendo, igual con el nombre, decidiste queriendo llamarte Nazaret Castellanos para encontrar la mejor versión de ti misma, un renacer sobre el pasado, una intención de cuidarse. Y tu obra siempre ha tenido el propósito de vincular la ciencia con el humanismo, hacer una ciencia más humana, es decir, hacer de la neurociencia algo próximo al entendimiento de las personas, como si fuera una asignatura pendiente y fundamental que busca entender nuestro cerebro como parte de un todo, que es nuestro cuerpo, para llegar, creo yo, más allá, comprender nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser. Una científica como tú, gran divulgadora, que expresa a la hora de hablar de la ciencia, y abro comillas, las matemáticas asfaltan el camino del conocimiento científico, pero es fácil perderse en sus carreteras y volverse ciego al paisaje. ¿Qué te llevó a emprender el camino de humanismo y ciencia? Pues mira, cuando yo empecé, yo estudié física, luego paso a medicina al Hospital de la Paz, ¿no? Y he de decir que cuando yo paso de la física, yo hice física teórica y cosmología cuántica, y cuando paso a la medicina, a neurociencia, pues yo pensé, esto va a ser mucho más difícil, ¿no? Porque si estoy estudiando una partícula y tal, pues al final es una partícula, pero caray, un cerebro, va a ser muy complejo estudiar esto, ¿no? Y yo iba un poco asustada de ese paso, digo, no voy a saber hacerlo. Pero ¿qué me encontré? Que era más sencillo. Y entonces aquí vino mi primera decepción, que era muy fuerte. Dije, ¿cómo puede ser que lo que pensamos que es el cerebro sea más sencillo que un conjunto de partículas donde pues estoy acostumbrada a que la partícula está en el mismo sitio a la vez y cosas así como muy, muy extrañas, ¿no? que nos regala la cuántica, ¿no? Y entonces ahí dije, me parece que aquí falta una mirada un poco más, que vea mucho más allá que el número, que la técnica. Es algo tan complejo, no se puede mirar con un microscopio, con una lupa, ¿no? Como somos. Y luego es verdad que, claro, como yo digo, pues venía de una familia, mi tío, Antonio Castellanos, que es al que está dedicado el libro, pues es una persona que sabe de todo, de astrofísica, de filosofía, de historia, ahora le contaba que estaba en Palencia y me ha dicho 50.000 sitios que se sabe con todo tipo de detalles de arte que ni me acuerdo, porque viajar con él tenía esa parte interesante y a veces ya, por favor, cada piedra se la sabe. Pero luego te habla de dónde está no sé qué galaxia y tal. Entonces para mí no era raro que todos los saberes estuvieran fusionados, ¿no? Cuando yo llego al mundo académico, a la física y a la medicina, tú te dedicas a esto, tú te dedicas al otro y por tanto no hay conexión, ¿no? Y entonces a mí aquello me confundía, ¿no? Cómo estudiar algo como era el cerebro se podía ver desde ese punto de vista
pues eso, tan numérico, ¿no? Entonces yo siempre lo viví un poco como con una sensación de vacío. Y es verdad que a lo largo de la carrera pues yo siempre me he sentido un poco que no siempre encajaba. Pero es verdad que la parte numérica y calcular los campos magnéticos y tal, pues como lo hacía bien, funcionaba. Entonces hay algo que veo que pasa un poquito quizá en la investigación científica, ¿no? En la biotecnológica, y es que nos fijamos más en el dedo que señala a la luna que en la luna. Muchas de las discusiones, por ejemplo, que ahora estamos estudiando la relación entre el corazón y el cerebro, que es como espectacular, maravilloso, y toda la conversación puede girar en torno a esos detalles técnicos. Y dices, vale, sí, eso lo necesitamos, por supuesto que sí, es lo que nos falta, esas carreteras, ¿no? Pero después falta una mirada sapiencial, ¿no? Entonces ahí como hablo mucho con Pablo, ¿no? Y compartimos que no es tanto hacerlo de otra forma, sino es la mirada con la que lo veas, ¿no? Y entonces, cuando yo trabajaba en Londres, estaba allí en el King College y yo he tenido la suerte de haber trabajado en diferentes sitios, en Frankfurt y tal, y con gente que es muy reconocida y muy prestigiosos y premios Nobel y tal, ¿no? Y entonces un momento, ¿no? Que dije, joder, pues si estos son los que más saben, agárrate, ¿no? Y entonces decía, si yo me paso horas y horas en el laboratorio y después, como hacía en Londres, y después de acabar me voy al centro tibetano para ver si me dicen algo de qué hago yo con esta mente que no sé ni qué hacer con ella, entonces decía, pero qué raro, porque oye, yo estoy en el laboratorio estudiando el cerebro, no es que me dedique a diseñar clavos. Entonces, ¿por qué a mí no el laboratorio, mi ciencia, no me dice qué hacer conmigo misma? ¿Por qué tengo que ir luego, que maravilloso, por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿por qué tengo que ir luego yo a otro sitio a entender un poco qué hago con mi mente, qué pasa con mis emociones, o a poder comprender un poco algo del ser humano, ¿no? Entonces hay un filósofo de la ciencia que dice una cosa que me parecía muy interesante y que yo creo que debe servir como para un poco tambalear al mundo científico, ¿no? Que dice, el día que la ciencia haya resuelto todos sus enigmas, la humanidad se habrá quedado igual. Y entonces, tienes que aportar algo. Y entonces hoy creo que es especialmente importante que nos hagamos esta reflexión, porque la ciencia va tomando un papel cada vez más presente, ya lo tiene muy presente, ¿no? Lo que diga la ciencia pues parece que sea la verdad, ¿no? Es el pilar más fuerte en el que nos apoyamos, dirige decisiones políticas, impacta en la sociedad, creemos en ella. Y creo que a lo mejor le da un poco de miedo salirse de ese aspecto tan prudente y tan hermético, ¿no? Pero creo que ahora necesitamos escuchar de la ciencia algo sobre el ser humano. ¿Por qué? Pues porque si no, lo van a hacer otros que no siempre son los que están más preparados, ¿no? Y yo creo que dejan un hueco que hay veces que es peligroso. No creo que la ciencia sea la única que tiene que hablar. Yo creo que pueden hablar todas las tradiciones y diferentes formas de conocimiento, siempre que el que hable sea responsable y riguroso. Me parece muy bien que me digas lo que ha dicho el Buda, lo que dice el sufismo, la ayurveda, la medicina tradicional china o la medicina científica, siempre que lo que me digas sea riguroso. Pero no siempre encuentro esa rigurosidad entre los que hablan de temas que son tan importantes, ¿no? Creo que estamos muy perdidos. Creo que hay una sensación, o yo la he tenido, de orfandad. O sea, yo he vivido esa sensación de qué hago yo conmigo. Y fíjate que yo no he hecho otra cosa en mi vida que estudiar. Yo nunca he trabajado en otra cosa que no sea investigación. Yo siempre digo, si algún día dejo de trabajar no sabría qué hacer, porque no sé si sé hacer otra cosa. Y me he sentido muy perdida y digo, pues no puede ser, o sea, es necesario que nos dé esa parte. Y luego, hoy en día, pues con ese desarrollo tan impactante que tiene la técnica, ahora la inteligencia artificial, que me parece que estamos como en una bifurcación, ¿no? Como recuerdo aquellos momentos de ese desarrollo de la física nuclear, que nos aporta mucha información que es maravillosa, pero también nos lleva a una bomba. Entonces, no es tanto pues eso, el que hagamos, sino otra vez la mirada, ¿no? Entonces, yo tenía un jefe, mi director, yo tuve 2 directores de tesis.
Uno era un médico del Hospital de la Paz, el doctor Avendaño, y el otro era un físico matemático de la Complutense que era ruso, muy ruso. Y el otro era, pues, un señor así, barba, eran muy diferentes, ¿no? Y ahora os cuento otra cosa. Pero el ruso dijo una cosa que siempre se me quedó. Dice, pensamos que lo importante es la cabeza, pero tan importante como la cabeza es el cuello, porque es el que le dice a dónde hay que mirar. Entonces, el cuello indica a dónde miro. Y eso es muy importante. Entonces, ahora estamos desarrollando mucha técnica fabulosa. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial y a mí me parece maravillosa, es impresionante. Pero a ver dónde está el cuello, ¿no? A ver dónde el cuello de Elon Musk, pues, hombre, yo le pondría un collarín para que se estuviera quieto. Pero otros cuellos nos van a ayudar muchísimo. Entonces es ahí donde yo creo que tiene que intervenir el humanismo. El humanismo, en este caso, en su inserción con la ciencia, lo veo un poco al cuello, ¿no? A que nos diga un poco a dónde mirar, a dónde reflexionar. Y la otra cosa que os iba a contar de mis jefes es que, claro, yo tenía esos dos jefes, ¿no? Uno era médico y otro era ruso. Entonces, a veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué explicas tan sencillo, ¿no? Y yo creo que ha contribuido algo mis 4 años de doctorado con estos dos personajes. ¿Por qué? Porque Valeri, que era un genio y lo es una mente brillante, pues Valeri se encargaba conmigo de la parte matemática y el otro de la parte clínica. Entonces las reuniones solían ser, Valeri empieza a decir lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, entonces empieza a hablar en términos matemáticos. Y entonces el médico me miraba, ¿me puedes traducir lo que ha dicho? Mira, esto es una herramienta matemática que vale, entonces a partir de eso vamos a ver, fenomenal, gracias, así me he enterado. Pues esto lo vamos a aplicar al surco, dime qué ha dicho. Mira, pues que hay una zona del cerebro que se dedica a tal, entonces si nosotros podemos ver esto, tal. Y entonces yo era el cuello, Valeri, yo era la que traducía a uno y a otro, ¿no? Y para mí era un ejemplo de cómo la ciencia muchas veces se basa en mundos que van siempre en paralelo y no se cruzan, no se entienden unos a otros, ¿no? Y esto hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de centros multidisciplinares a veces tenemos gente que trabaja a la vez pero en paralelo y lo que se necesita son choques. Es cierto, porque además en tu libro hablas un poco de la integración de disciplinas, ¿no? En esa mirada para cuidarse, incluso en cuidarse, que también pones mucho el foco en la prevención, no tanto en la medicina curativa, sino también en la medicina preventiva, ¿no? En la integración, pero en la prevención, según te estaba escuchando. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, de no ir por carreteras paralelas, sino que todas las disciplinas que tienen el objetivo de cuidar a la persona, que se crucen y además que se crucen, pero mucho antes. Claro, aquí, por ejemplo, el mundo académico, no sé si siempre le gusta todo lo que hago, ¿no? Me respeta y recibo respeto y cariño, ¿no? Pero hay cosas que no son muy cómodas para tal y como se concibe el mundo académico, porque cuando hablamos de grupos multidisciplinares, estamos hablando de un grupo donde hay biólogos, físicos, médicos, ingenieros. No me metas a un indio, no me metas a un filósofo en medio, o sea, esta parte tal. Entonces, hay algo que a mí me ha ayudado mucho, que es tener un pie dentro y un pie fuera de la academia. Porque es un paraguas extraordinario, hay que estar allí. Yo le agradezco, toda mi vida he sido académica, pero te corta mucho las alas en muchas cosas, cosas que no le gustaría. Ese diálogo, por ejemplo, la medicina, yo siempre digo el diálogo con las medicinas. O sea, la medicina ya dice todo, medicina, la única, ¿no? Pues, oye, a lo mejor hay otras medicinas. Nosotros ahora estamos estudiando mucho la influencia de la respiración sobre el cerebro y evidentemente miramos mucho al yoga, a los pranayamas, para inspirarse, porque al menos en términos históricos nos llevan mucho adelanto, ¿no? Y entonces me quiero inspirar y no creo que tengamos que llegar a lo mismo, ni siquiera poner el sello científico de,
tenían razón, ¿no? Entonces vengo yo aquí a decir que tenían razón porque le he puesto el número. Esto me parece muy soberbio y yo siempre evito eso. Yo, no, estamos intentando ver lo mismo de otra forma. Pero yo sé que dentro del mundo científico hay mucho de, no, vamos a ver si eso es verdad. Bueno, yo no sé si lo expresaría yo así de esa forma, ¿no? Pero al menos inspirarse y decir, mira, espérate lo que dicen estos. Espera, que dicen que esta fosa. Nosotros tuvimos que diseñar un dispositivo porque nunca en ningún laboratorio del mundo se había medido la influencia de cada fosa sobre el cerebro. Fíjate, o sea, sabemos una barbaridad de cosas, de detalles, y como lo discuto muchas veces con una amiga, Susana Carmona, que es una neurocientífica que estudia el cerebro durante el embarazo y que está abriendo ese campo hace 5 años, ¿no? Y dice, joder, sabemos lanzar un cohete que va no sé dónde, vuelve y hace un montón de cosas que son complejísimas para hacer eso, ¿no? Y resulta que, espera, que tenemos 2 fosas. Ostras, es verdad, hay 2 fosas en la nariz, ¿no? Entonces me parece a veces como de picapiedra completamente de, no, espera, que no hay una, que hay 2. Oye, que parece que respiramos, ostras, es verdad. Y dices, ya, pero sí. Y luego, fíjate, ¿no? La máquina que nosotros utilizamos, que es magnetoencefalografía, está basada en superconductividad cuántica. Es una cosa muy compleja ese bicho, ¿no? Y cuesta muchísimo y tal, y está a unas temperaturas de menos 260 grados. Una cosa muy, muy compleja, ¿no? Y entonces te metes dentro de esa cosa tan compleja para ver qué pasa cuando respiramos, ¿no? Y entonces a mí de verdad me parecía como a veces gracioso, ¿no? Y entonces, claro, nosotros diseñamos junto a un laboratorio que hay en Vitoria un dispositivo para medir la presión de aire en cada fosa, porque nunca se había medido. Entonces, claro, recurrimos al yoga para ver, ¿no? Pues a ver qué dicen estos, porque ellos ya han estudiado, me tapo una fosa y me tapo otra, entonces así me inspira un poco a ver, estos han dicho que esto está más dedicado a la atención, pues voy a ver si busco ahí, ¿no? Esto, por ejemplo, no sé si es muy cómodo para el mundo científico, ¿no? Entonces, creo que necesitamos un poco en ese sentido de apertura, pero también de prudencia, eso es verdad. Pues avanzamos hacia otra ventana, que lleva por título Construir, habitar, pensar y, añado yo, meditar. El eje central sobre el que gravita tu libro es la explicación de la famosa frase de tu admirado doctor, don Santiago Ramón y Cajal, que por cierto creo que ya va a haber un museo, ¿no?, en el Hospital San Carlos, ¿no? Eso han dicho. Sí. Eso han dicho esta semana. Bueno, pues de su admirado doctor, don Santiago Ramón y Cajal, al que le menciona muchísimo en el libro, quien dijo: todos podemos ser escultores de nuestro cerebro si nos lo proponemos. Pero para llegar a esta explicación has utilizado como vehículo al filósofo Martin Heidegger, traduciendo a un lenguaje biológico su ensayo urbanístico Construir, habitar, pensar. Y dice Heidegger, habitar es estar presente, estar ahí, ser consciente, ocupando el espacio y el momento presente. Meditar es sin duda un entrenamiento para habitar, para vivir el aquí y el ahora, la magia del ahí, encontrarnos con nuestra propia esencia. Y parece que para ello es clave la respiración. ¿Qué es, Nazaret, biosofía de la respiración, que además aparece en la portada de tu libro? Pues biosofía para mí era esa forma que decíamos antes de entender la ciencia, ¿no? La biosofía se puede interpretar como la sabiduría de la vida, pero por su construcción, ¿no?, etimológica, pero yo lo interpretaba como sacar sabiduría del estudio científico de la biología, ¿no? Era para mí pues leer esos artículos científicos, o yo que me dedico a esto, pues leo los artículos científicos que se publican, lo que se está haciendo en los laboratorios, e intento como destilar aquella información que a mí me permita tener esa mirada sapiencial, ¿no? Sapiencial es sabiduría. Sabiduría está por encima del conocimiento y de la información. Sabiduría sería aquello que te transforma, ¿no? Esto, por ejemplo, está muy relacionado últimamente, pienso mucho en la palabra, más que divulgación, de pedagogía, ¿no? Porque la pedagogía es aquella información que tiene el objetivo de educar. No solo curiosidad, de pues mira cómo funciona el cerebro, oye, qué interesante, pues mira qué es esto, ¿no? Sino, no, te estoy diciendo algo que te puede interesar, que habla de ti.
¿no? Y me gusta mucho, por ejemplo, en vez de conferencia, seminario, porque seminario viene de semilla. O sea, son informaciones que pueden ser una semilla para nosotros, ¿no? Entonces, la literatura científica está llena de esa información que es muy sabia, o yo la veo, ¿no? Si la sabes leer con esa mirada de intentar comprender algo de ti, no solo de conocer el cerebro, ¿no? Entonces, en la ciencia, pues desde Galileo siempre se ha desarrollado mucho en tercera persona. Estudio esto, estudio el cerebro. Sí, sí, pero esto que estás estudiando el cerebro resulta que es tuyo. Entonces, pasar a una ciencia que es en primera persona, donde lo que estás estudiando, al fin y al cabo, es a ti, al ser humano, ¿no? Y entonces en esa biosofía es eso, esa mirada de la ciencia. Los últimos años pues he estado muy centrada en la influencia de la respiración sobre el cerebro y en especial en salud mental, ¿no? Entonces cuando yo leo el Tratado Urbanístico de Martin Heidegger, pues a mí me pareció, ¿no?, como algo donde había como mucha sabiduría. Martin Heidegger le invita en el año 1950, pues Alemania, os imagináis, estaba completamente destrozada, millones de personas desplazadas, las calles destrozadas por la guerra, salían de una barbarie tremenda, un desprestigio mundial, ¿no? Y entonces convocan un congreso en Darmstadt con mentes, pues eso, muy brillantes, a la gente más inteligente, entonces invitan a Heidegger. Y el congreso era, estamos destrozados, ¿cómo nos levantamos?, ¿no? Lo cual es muy bonito. Y entonces a mí me pareció muy bonito porque yo creo que todos hemos pasado en algún momento de la vida con mayor o menor intensidad por ese congreso, ¿no? Estamos un poquillo destrozados, vamos a ver cómo nos levantamos, ¿no? Y entonces hacer ese momento de reflexión, de voy a ver a partir de ahora, ¿no?, voy a construir hacia adelante. Y entonces Martin Heidegger, que era un filósofo, una de las mentes más brillantes, se le considera uno de los grandes pensadores por casi todos los historiadores de la filosofía, ¿no? Pues él va allí y da una conferencia sobre qué significa habitar. Y entonces dice, a ver, hay que construir Alemania, ¿vale? Estamos destrozados. Lo primero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vale? Esto no nos ha caído un meteorito. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vale? ¿Cómo nos hemos construido para haber llegado a donde hemos llegado? ¿Qué responsabilidad hemos tenido y cómo nos han impactado también los demás? Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Primero empezamos, cuando te tienes que empezar a levantar, hay que empezar mirando hacia atrás, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ahora, esa es la construcción, que es lo que me ha construido para llegar. Y ahora es la reconstrucción. Y entonces él dice algo muy bonito, ¿no? Nunca empiezas de cero. No existe ese borrón y cuenta nueva. Eso no existe. Hay que reconstruir utilizando lo que se ha sido, pero con la oportunidad de construir una mejor versión del país que éramos. Entonces, aprovechemos ese casco histórico que tenemos y no podemos cargárnoslo y venga, como han hecho otras ciudades desde cero, ¿no? Que no funcionan, porque no tienen alma, ¿no? Entonces, vamos a reconstruirlo, pero vamos a ver cómo lo hacemos para hacer algo mejor, dentro de lo que podamos, porque ahí intervienen, por ejemplo, recursos económicos. No siempre puedes hacer todo, no siempre tienes la energía de hacer todo. Y eso también es importante, ¿no? Que a veces yo creo que nos metemos una presión inmensa, tú quieres, puedes, a veces no se puede todo. Entonces, dentro de lo que podemos, vamos a hacer lo mejor que podamos. Y esto a mí me parecía muy bonito, ¿no?, lo que iba él diciendo. Ahora bien, vamos a reconstruirnos, pero ¿para qué? ¿Toda construcción es un sitio habitable?, dice él. Una oficina es una construcción, sin embargo, no es una vivienda. Vamos a construir un sitio que sea habitable. Y entonces ahí es donde se hace la gran pregunta, ¿y qué significa habitar? Entonces, habitar es el momento en el que tú habitas, posees la experiencia, sientes lo que está pasando, estás presente. Estás aquí en lo que la estás habitando, él era fenomenólogo, ¿no? Es la experiencia, vamos a habitarla, vamos a dejarnos ser. Habitar es
proteger tu propio crecimiento. Habitar es crear un espacio donde tú puedas cuidarte. Esto dicho por Martin Heidegger, un tipo que si lo ves, bigotillo, tal, el tipo menos así entrañable que uno te puede imaginar y te está diciendo esas cosas. Habitar es construir un lugar que proteja tu crecimiento, que te permita cuidarte y que se basa en poner límites, porque los límites son el lugar que protegen tu esencia. Me parecía como maravilloso y brillante, ¿no? No es un lugar al que accedes analizándolo, es un lugar que habitas desde la experiencia, ¿no? Y ahí es donde yo lo relacionaba, tú dices meditar, ¿no? Pues es eso, estar en ese momento presente, dejar ser, dejar que se exprese lo que venga, ¿no? Permitirte ser protegiendo tu esencia, pero intentando crear un espacio que proteja tu propio crecimiento y te permita cuidarte. Entonces, qué bonito el replantearse, voy a reconstruir la ciudad, sea la ciudad uno mismo o lo que sea, qué bonito construir, tener ese pensamiento de construir algo para hacer un lugar que sea habitable. Y luego, dice, y el tercer pilar con el que nos vamos a encontrar es el pensamiento. ¿Qué hacemos con nuestro pensamiento? Es nuestra arma más potente porque el pensamiento es nuestra parte más consciente, dice él, ¿no? Entonces dice algo que es también muy interesante y muy bonito. Dice, que el hombre tenga la capacidad de pensar no significa que lo haga. Y entonces te invita a reflexionar sobre si todo lo que pensamos merece la pena ser pensado. Entonces, ¿te has parado a pensar, dice él, si todo lo que piensas merece la pena ser pensado? Todo lo que piensas te cuida. Qué fuerte, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Y todo lo que estás hablándote en el interior es pensamiento, y desde la neurociencia es verdad que no lo es. Nosotros utilizamos el modelo de Christoph, que son los diferentes tipos de... Hay varias teorías y nosotros nos acogemos a ese modelo que es el más aceptado científicamente, que propone diferentes tipos de pensamiento. Está el pensamiento consciente y dirigido. Yo estoy aquí, estoy pensando, soy consciente de dónde estoy habitando esta experiencia y estoy guiando mi pensamiento a decir algo. Pero luego está en el extremo el pensamiento que es espontáneo, que es ese pensamiento, ese diálogo interior, del que nosotros no somos tan responsables conscientemente, pero que nos ocupa una gran parte del tiempo. Entonces, saber que tenemos esos tipos de pensamiento nos permite un poco como, ¿cuál de los pensamientos merece la pena ser pensado? Entonces, pues eso, cogí a Martin Heidegger, a ese ensayo urbanístico que me fascinó. Dije, pues voy a traducir todo lo que dice aquí. Es un textito así, que yo me lo compré y dije, esto me lo como yo en un par de días. Y bueno, como 2 meses, no me enteraba de nada, porque Martin Heidegger es muy complejo. Pero claro, sacaba tanta cosa, no sé, aprendí tanto, que luego fui página por página, ya digo que era así, pero que tardé mucho, intentando traducirlo a lo que diría la neurociencia, ¿no? Como para darle soporte biológico, o yo entenderlo, como yo entiendo más desde ahí, pues yo entenderlo desde el biológico lo que él estaba diciendo. Pues a Martin Heidegger no le hubiera gustado nada porque estaba en contra de la ciencia. O sea que si estuviera vivo que ese libro me lo tiraba a la cara ya. Pues por seguir con Heidegger. Heidegger abraza también la filosofía de la cordialidad para construir un mundo habitable en constante evolución, en constante construcción, y escribe también, y abro comillas, el mundo es un lugar que sintoniza corazones, sacándolos de nuestro pecho para incorporarles a él. Es la magia de la I. Qué bonita, qué preciosa frase. Sin embargo, Nazaret, parece que vivimos justamente en un mundo cada vez más desenfocado en esto, precisamente en este objetivo. ¿Qué nos está pasando? Yo ahí... ¿Discrepas? Sí, bien. Con cariño, bien, pero discrepo mucho de esa teoría. Sí. Yo creo que al revés. Mira, estamos en Palencia, que me he enterado que tiene 75.000 habitantes, que es casi tan grande como... Yo vivo en un pueblo en Madrid, es más grande que o sea, muy pequeñito. Pensaba que Palencia era más grande, pero es pequeñito. ¿Cuánta gente ha venido? ¿No? ¿Y de qué estamos hablando? ¿No? Pues fíjate, ¿no? De cosas que son complejas, ¿no? Estamos en verano y podías estar en la piscina tranquilamente, ¿no?
tengo la sensación de que sobrevaloramos un pasado, que lo que tiene el pasado es que nos va dejando solo lo más destacable, pero la historia pues nos ha recordado esos momentos, pero no recuerda todo lo que no ha sido destacable, ¿no? Entonces nos vamos a la época del Buda, a la época del Sócrates, ahí en la mayéutica en la Grecia. ¿Quién estaba alrededor del Sócrates? 4. Los 4 que podían. Y el resto era una barbarie. Yo siempre digo, y además siendo mujer, que yo no hubiera vivido en otra época de la historia que fuese esta, ¿no? Hoy en día todos tenemos muchísimo acceso a la información, cada vez más. Fijaros, ¿no? Todo el que tenga un teléfono ya tiene acceso a toda la información que haya en el mundo. Y ahora más, pues ChatGPT te la resume, además, ¿no? Entonces, ¿tenía más conciencia la época de mi abuela? No lo sé. A lo mejor estaba más descansada. Sí, puede que yo esté más cansada porque hago más cosas, pero yo trabajo, mi abuela no. Es que ni sé si siquiera podía trabajar, ¿no? Es verdad que hay más barullo y es verdad que todo va mucho más deprisa y tenemos ese ajetreo, y yo creo que estamos con un juguete nuevo que tenemos que acomodar, pero tenemos mucha intención en ello. Estamos haciendo las cosas mucho, mucho mejor. Casi todos los colegios ya introducen ciertos aspectos o de inteligencia emocional o de educación de algún nivel. En las empresas queda muchísimo por hacer, pero hemos avanzado una barbaridad. Entonces yo creo que el desagradecimiento que tiene el ser humano hacia sí mismo nos hace un daño tremendo. Hemos avanzado una barbaridad, ¿no? Yo a veces hablo con mi madre, ¿no? Como he dicho antes, pues mi padre no es que fuera muy ejemplar, y entonces cuando nosotras éramos muy, muy pequeñitas, él decide largarse y deja a mi madre sola con 3 niñas. En una época mi madre no trabajaba, imagínate las dificultades, lo que ha pasado esa mujer, ¿no? Y a veces le pregunto, ¿y a qué psicólogo nos llevaste? ¿Pero cómo te voy a llevar al psicólogo? Ni que estuvierais locas. Pero, claro, no existía esa opción. Lo que se tuvo que comer ella y tantas otras fue impresionante. Hoy en día sí es verdad que tenemos que hacer mucho para que las ayudas a la salud mental sean cada vez más accesibles, porque es costoso, pero puedes mirar en internet cosas, hay información, en uno te dice, el otro no sé qué. Hay más, fijaros, ¿no? Hay más sed de querer estar mejor. Nunca se había hablado de bienestar, ¿no? En esta época. Entonces dices, mi abuela tenía ansiedades que ni sabría seguramente. Si le pregunto, ¿tienes ansiedad? ¿Tú estás satisfecha? Diría, ¿pero qué me estás diciendo? Ni sabía, ¿no? Entonces yo ahí creo que soy muy, muy agradecida a lo que hemos ido construyendo. Y soy muy, muy optimista. Mira, el otro día encontré una presentación de una cosa que tuve que dar, una conferencia hace 7 años. Y entonces empezaba hablando de inteligencia emocional y las 2 primeras imágenes eran explicando qué es inteligencia emocional. Hoy en día no harían falta esas 2 páginas, porque no hace falta, ¿no? Ya lo tenemos en nuestro lenguaje. Y estoy hablando hace 7 años, ¿no? Entonces, yo confío mucho en el ser humano y creo que lo estamos haciendo bien, aunque claro, siempre vamos así, pero siempre ha sido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo aplaudo más al ser humano que le regaño. Las personas que meditamos, y creo que aquí en este espacio somos bastantes, decimos siempre algo que es lo que une el silencio, es verdad. Muchas veces lo único que hacemos es estar 25 minutos todas las semanas en silencio y nada más, pero nos sentimos fuertemente unidas. Nazaret, también meditar es buscar la unidad de corazones. ¿Cuál sería la interpretación científica de ello y cuál es la relación de nuestro corazón con nuestro cerebro? Pues mira, lo que has dicho antes de Martin Heidegger, que claro, a mí me sorprendía este hombre, ¿no? Conforme iba profundizando en su filosofía, cuando dice, el mundo es un lugar que sintoniza corazones. Esto es una frase de él, ¿no? Y claro, yo estaba estudiando la sincronización entre corazones, ¿eh? Decía, es increíble, ¿no? Entonces, en la comunicación, cuando hay una comunicación que es consciente y atenta, se sincroniza el corazón.
Tú puedes estar hablando con alguien y estar en otro lado, ¿no? Y esto es un recurso que es muy, muy bueno, que nos permite, pero abusamos de ello, ¿no? Y entonces ahí no se sincroniza el corazón. Entonces la comunicación entre las personas depende más de la atención que de la distancia. O sea, puedes estar ahí y no estar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos en el laboratorio y se investiga cada vez más es poner electrodos en el corazón, en un electrocardiograma normal y en el de otra persona, ¿no? Entonces, en un principio, pues yo lo analizo y veo que son matemáticamente diferentes. Son dos sistemas independientes. En el momento en que empiezan a interaccionar, pues yo te digo algo o te presto atención sin que hablemos, resulta que lo que pasa en mi corazón depende de lo que pasa en el tuyo y al revés. Y esto, por ejemplo, está sucediendo ahora mismo, ¿no? Si nosotros, más cuando nos miramos a los ojos, más. Entonces, el cuerpo percibe que tú me estás recibiendo, mi cuerpo percibe que tú me estás recibiendo. Y eso genera en mi cuerpo una serie de reacciones. Mejora el tono vagal, por ejemplo, en niños hasta 12 años mejora su neurodesarrollo. Hay muchos estudios, la máxima sincronización entre corazones que se ha observado es la de mamá y los hijos, ¿no? Entonces, si por aquí pasan niños, aunque yo no los vea, esto es un estudio que se hizo, pues el corazón, yo no me entero, pero cambia un poco su dinámica, ha pasado un niño. Pero si pasa mi hija, mi corazón cambia mucho más. Yo no la veo, pero se siente, la ha reconocido. Entonces, cuando se produce la sincronización entre mamá y los hijos, eso produce en el niño una sensación de bienestar, una sensación de calma, mejora el tono vagal y activa la plasticidad neuronal, el crecimiento de dendritas, esa conexión entre las neuronas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siempre que está mamá, no siempre está mamá. Tú puedes estar allí, puedes estar ausente. Entonces, lo que vieron en este estudio es que la sincronización entre corazones se favorece, por ejemplo, cuando mamá mira los ojos al niño y cuando mamá respira lento. Entonces, una de las formas de comunicarte con él es que tú empieces a respirar lento, que entonces cambia el cuerpo de mamá y eso, plaf, lo recibe el otro. Entonces se llama la reciprocidad fisiológica, que se pensaba al principio que era máxima en el momento bebé, ¿no? Pues máxima comunicación, máxima sincronización, pues no. La máxima es en la adolescencia. ¡Hala! Si mamá está nerviosa, se pone más nervioso el adolescente, y si el adolescente se pone nervioso, mamá se pone aún más. La correlación es más elevada, ¿vale? Y esto nos explica muchas cosas, esto explica mucho. Entonces, entenderlo desde ahí, no es ver, pues eso, por ejemplo, a los 2 años el momento rabieta produce una actividad en la ínsula como si lo tuvieras tú, ¿no? Entonces, por eso es muy fácil. No, tú cálmate, tú no tienes mi amígdala en este momento, ¿no? Que eso es lo que yo le decía al padre. Es que de verdad te pones nerviosa porque tú no tienes mi cerebro. O sea, yo tengo una amígdala como un elefante ahí porque estoy viendo a mi hija tirarse al suelo. Tú no. ¿Vale? Entonces, eso te hace verlo de otra forma, decir, a ver, que me va a activar la ínsula, voy a respirar, entonces saber que eso te va a producir esa reacción en ti. Entonces a los 2 años yo ya perdí un poco, no sabía qué hacer, la adolescencia, pues nada, la mandaremos a un internado, ¿no? Habrá que ir ahorrando, pues yo no sé cómo voy a gestionar eso, porque yo lo sentía, esa sincronización con los hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando le das de comer y abres tú la boca. Mi hija tiene 8 años y sigo haciéndolo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que mi ínsula sigue percibiéndola con total sincronización. Le suelas la nariz y soplas tú. Y no lo hago, claro, evidentemente queriendo, sino mi cuerpo reacciona como que eso que está pasando ahí en ese sujeto eres tú. Hay una reciprocidad fisiológica inmensa. Tendría que haber bajado 5 años, pero la mía tiene 8 y no. Entonces, eso pues también te pone en otra perspectiva de comprenderte. Entonces, esa sincronización entre corazones pues subyace a esa comunicación, ¿no? Ahí es donde se produce la auténtica comunicación. No se sabe qué pasa en esa sincronización, ¿no? O qué información se pueden estar transmitiendo.
Hasta ahora solo se observa, ¿no? Pero ya es mucho, ¿no? Entonces, fíjate que Heidegger decía eso, ¿no? El mundo es un lugar que sincroniza corazones. Entonces, la meditación, que es lo que tú me preguntabas, cuando se medita junto, y esto nosotros lo medimos en el laboratorio, cuando meditamos juntos, se produce una sincronización de corazones, aunque yo no te estoy mirando, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esto alimenta una paranoia mía cuando voy a un retiro, a ver quién se sienta al lado. Y a ver con quién me voy a sincronizar yo. Entonces yo, este tiene pinta de pirado y vas ahí porque a los retiros va de todo, ¿verdad? Y entonces se queda un poco, por ejemplo, la sincronización. Entonces yo siempre digo a Pablo, tú te sientas a mi lado, ¿no? Sincronizarse con Pablo II, pues bien está, ¿no? Pero luego no sabes qué hay por ahí. Y, por ejemplo, con las profesoras, ¿no? Las profesoras y profesores, el equipo docente, ¿no? Pues esto es otra de lo que yo creo que nos tiene que enseñar mucho y hacer reflexionar. Mi hija no solo va al cole a aprender matemáticas, inglés o lo que sea, está aprendiendo de esa persona. Por eso yo siempre he dicho que el equipo sanitario y docente en especial, los que están así en ese contacto más íntimo y directo, son personas a las que deberíamos cuidar muchísimo, porque son grandes escultores de los cerebros que en un futuro serán adultos. Muy bien, pues antes de pasar a la otra ventana se me quedaba aquí una cosita colgando que creo que es importante, que es para ti como neurocientífica el alma de una persona. Quiere que me echen de la universidad. Lo puedes decir aquí, que luego va a quedar grabado, ¿eh? Luego va a quedar grabado. Yo no la desvinculo del cuerpo. Yo no la separo, ¿no? Llamémosle alma, llamémosle mente, ¿no? Yo no creo en esa separación, que es verdad que arrastramos hace 300 años, que es verdad que ya está muy en debate, ¿no? Y hay muchos que también la han desechado, ¿no? Pero yo, para mí, una de las formas quizá de cuidar más, ¿no? Esa mente o esa alma, ¿no? O, si quieres un paso más allá, es, entre otras muchas cosas, el cuidado, ¿no? del propio cuerpo, ¿no? Yo creo que pues es como un agua, pero el cuerpo es la jarra, ¿no? Y muchas veces es a lo único a lo que tenemos acceso, ¿no? A esa jarra. Entonces no la desvinculo tanto del cuerpo, aunque sí que me parece que sería un tema que habría que debatir más, y sobre todo en el mundo académico, ¿no? Esa historia del alma. He sido muy prudente. Has sido muy prudente, te has quedado así muy... Pero bueno, como vas a venir... ¿Habéis insistido en grabar? Si Sí. no hubiera dicho mi opinión. La siguiente vez que venga a Palencia profundizaremos en este tema. Pasamos a la última ventana que tengo por abrir, y es una ventana que a mí me llamaba la atención a lo largo de la lectura de tu libro, y entonces la titulo de esta forma: Puente, la palabra más repetida en el libro. Quienes hayáis leído el libro, a mí me parecía, no las he contado, pero me parecía que era la palabra. Puente, habitar, mariposas. El puente donde habitan las mariposas, un título atractivo, potente, con enorme belleza, que atrapa ya en su primera mirada. Fijamos nuestra atención en él y empezamos a leer casi por inercia, para ir descubriendo, a la vez que vamos avanzando en sus páginas, que el título no deja de ser algo obvio, o así lo he interpretado yo. Una sencilla y hermosa frase que contiene los maravillosos dibujos de las neuronas y circuitos neuronales que nos dejó tu queridísimo don Santiago Ramón y Cajal. La palabra puente también, que aparece en el título, quizás, como he dicho, sea la palabra más repetida. Y no las he contado, pero vuelvo a repetir que tengo esa sensación. Puente, desde un punto de vista científico, ese puente que refleja la comunicación entre neuronas, lo estamos viendo aquí en los dibujos de Ramón y Cajal, la fusión de una dendrita y un axón, la sinapsis sobre la que se asienta la plasticidad del cerebro, esa capacidad para aprender, para adaptarse y reorganizar sus redes, el cerebro en constante construcción o reconstrucción. Puente también como actividad del cerebro que transcurre entre la consciencia y la actividad neuronal por defecto, es decir, el piloto automático. Abro comillas, casi la mitad del tiempo que estamos despiertos habitamos en el borde más alejado de la consciencia. Puente también como forma de afrontar la respuesta al mundo, que, como dices, habita en un puente que une tres islas:
la interocepción, la esterocepción y la cognición. Puente, lo has mencionado antes, en la relación del corazón con el cerebro. Y la máxima, no vemos las cosas como son, sino como somos. Puente también desde un punto de vista psicológico para la psicóloga a la que citas, Kalia Chistov, entre el yo mínimo, el yo como sujeto, y el yo narrativo, el autobiográfico. Y por último, para meter también el punto de vista humanístico, y citando también a Heidegger, las personas somos como islas unidas por puentes, y es el puente el que hace emerger la orilla, o lo que es lo mismo, el encuentro con el otro nos permite explorar nuestro litoral. Qué preciosidad integrar la dimensión humana, vuelvo a decir, en la ciencia. Nazaret, háblanos de ello, ¿por qué son tan importantes los puentes en tu libro? Pues surge de dos seres, ¿no?, que realmente son los que llevan el libro, que es Heidegger y Cajal. Heidegger tiene una frase en ese ensayo urbanístico, pues que como veis que habla de construcción, de puentes, de cosas, de oficinas, dice una frase que es: el puente es un lugar. O sea, el puente en sí es un lugar. El puente no solo une cosas. O sea, la riqueza, como he dicho antes, está en los choques, en las interacciones entre las cosas, ¿no? No tanto en un sitio o en otro. Y uno de los primeros artículos que hice, ¿no?, que publiqué sobre memoria, pérdida de memoria en deterioro cognitivo leve, veía una cosa que me parecía muy bello. La memoria no está aquí o está allá, está en la interacción entre las diferentes zonas. Yo siempre trabajo mucho en esa interacción entre los campos eléctricos más que el campo eléctrico en sí, en su origen, ¿no? Entonces, para mí está todo en la fusión, ¿no? Hay un poeta que me gusta mucho, ¿no?, Juan Luis Mora, que dice que difícil es ser uno mismo sin los demás. ¿Cómo sería yo sin todo lo que o los que me han rodeado, ¿no? Siempre somos esa interacción, y entonces el definir una propia esencia, no sé si tiene, como la luz, si no choca, ¿dónde estás? Es oscuridad, porque es la interacción, ¿no? Y cuando Heidegger dice esto, el puente es un lugar, crea una imagen mental que a mí me pareció muy interesante, ¿no?, y que he repetido muchas veces. Él proponía a los seres humanos como unas islas, y esas islas, de esas islas salen puentes a conectarse con otros seres humanos o con otras cosas. Tu relación con la comida, por ejemplo, ¿no?, o tu relación con esta persona, o tu relación con el trabajo, ¿no? Y entonces él se pregunta algo muy bonito, ¿no? Imaginaos que son las personas, es esta mesa, ¿no? Pues de todas las orillas, de toda la orilla que tiene tu isla, ¿desde dónde ha salido el puente? ¿Desde esta orilla o desde esta otra? Entonces, para unirme con esto, resulta que ha salido desde aquí. Entonces, este puente que ha surgido, porque surge la relación con esto otro, pues ha surgido un puente desde esta orilla. Entonces, el puente me permite la posibilidad de descubrir esta orilla que a lo mejor yo no conocía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que hay veces que hay relaciones con personas o con cosas que están establecidas por este puente, pero que salen de una orilla que quizá no era la mejor orilla, que quizá era una herida, que quizá es un trauma, que quizá es un malentendido con algo, ¿no? Entonces, esa relación de repente pues permite explorar de dónde ha salido esto, desde qué parte de mí me conecto a esa persona o a esa cosa. Entonces, la relación con el otro es siempre una oportunidad de conocer nuestro propio litoral, ¿no? Entonces, él propone, ¿no?, como hay veces que uno da cuenta, intenta desplazar el puente. En ese desplazar el puente hacia otra orilla que sea más sana, a veces el puente se derrumba y tiene que derrumbarse. Pero me parecía muy bonito esa idea de que son los puentes los que permiten construir ese litoral, conocerlo, y que es en el puente donde está la relación con el otro. Tú no vas a ir a la otra isla a ver al otro, el encuentro va a ser en el puente. Por tanto, tú vas a ver al otro siempre pues a mitad del puente. Leonardo da Vinci decía que el puente es una fortaleza que se compone de dos debilidades, y esto me gustaba mucho. O sea, una relación puede ser una fortaleza, sí, pero se compone de dos debilidades que somos tú y yo, aunque el puente sea súper fuerte. Entonces, el encuentro va a ser en el puente. Por tanto, siempre no vamos a ver las cosas como son, sino como somos, ¿no? Y el puente es lo que le permite a Cajal llegar a donde es, ¿no? Porque él es donde
el que establece que las neuronas no están pegadas, las neuronas están separadas a una cierta distancia. Y es en ese puente, en esa sinapsis, donde ocurre todo. Y él dice, la neurona en sí no es importante. Lo importante es la relación, lo importante es el puente. Cuando él dice que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, la plasticidad cerebral no sucede en que se generen nuevas neuronas, nuevas islas, sino que en que el puente se desplace de orilla. Y hay puentes que tienen que ser derribados en ese proceso de esculpir tu mejor versión. Y hay puentes que tienen que ser fortalecidos y hay puentes que tienen que construirse desde cero, ¿no? Y por eso me parecía, ¿no?, que era un libro que hablaba al fin y al cabo del puente. El puente es donde habita la mariposa. Pues las mariposas, pongo mariposa porque Ramón y Cajal llamaba a las neuronas mariposas. Las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si algún día descifrará los secretos de la vida mental, decía. Entonces, ¿dónde? La mariposa vuela, sí, vuela por todos lados, pero habita en el puente, ¿no? Y por eso el puente me parecía tan importante. Pues qué bonito. Bueno, pues aquí acaban mis ventanas. No sé si tú quieres decir algo más que en lo que yo no me haya apoyado. No, yo acabaría solo con... Es verdad que es un libro que intentaba explicar esa frase de Ramón y Cajal, que es todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Y creo y sigo pensando que la parte más importante de la frase no es que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, sí, sino si nos lo proponemos, ¿no? Es un libro también que nace como un impulso de intentar crear esa conciencia de que hay que proponerse esculpir una mejor versión de uno mismo, ¿no? Sale también de algo que yo leí sobre un concepto que me parecía muy interesante, que es el sufrimiento evitable, ¿no? Hay mucho sufrimiento, hay sufrimiento que no podremos evitar, pero hay mucho sufrimiento que podría ser evitado si hubiéramos tenido el propósito de esculpir una mejor versión de uno mismo. Entonces no se puede dejar esa mente a la deriva, el tiempo lo colocará todo, no lo sé. Creo que hay que hacer un poquito de énfasis. Eso es un juego entre lo que no puedes controlar y lo que puedes intentar. Es lo que decía Cajal, la voluntad. Pues estupenda la conversación. Nazaret, muchas gracias. Y vamos a dar la palabra